Buenas tardes, esta es la materia de estadística y vamos a presentar pruebas de hipótesis y regresión lineal. Esta presentación está dirigida por Gilda Guaranga, Nuria Fuertes y Dylan Velastilla. La prueba de hipótesis para la media es una técnica estadística usada para determinar si la media de una muestra es significativamente diferente de una media conocida o esperada en la población. Implica formular dos hipótesis, calcular un estadístico de prueba y comparar el resultado con un valor crítico para tomar una decisión sobre si rechazar o no la hipótesis nula. Las hipótesis que se plantean son las siguientes. Hipótesis nula: la media de la muestra es igual a la media poblacional conocida. Y la hipótesis alternativa: la media de la muestra es diferente de la media poblacional. Los estadísticos de prueba son: estadístico T, se usa cuando la muestra es pequeña y o la desviación estándar de la población no es conocida. Y estadístico Z se usa cuando la muestra es grande y la desviación estándar de la población es conocida. Y por último, el valor crítico es el nivel de significancia, es la probabilidad máxima aceptable de cometer un error. Tipo 1, es decir, rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. A continuación vamos a presentar un ejemplo de prueba de hipótesis para la media. Dice, se necesita evaluar si la resistencia media del concreto cumple con la especificación de 30 megapascales. Para ello se han realizado pruebas de resistencia en 10 muestras de concreto, obteniendo los siguientes valores en megapascales: 28,5, 30,1, 29,8, 30,5, 31,2, 29,4, 30, 30,3, 29,7 y 30,6. El objetivo es determinar mediante una prueba de hipótesis si la resistencia media del concreto es significativamente diferente de 30 megapascales. Entonces, primero planteamos el nivel de significancia, que es igual a 0,05. Luego planteamos la prueba de hipótesis. La hipótesis nula, la resistencia media del concreto es igual a 30 megapascales. Y en la hipótesis alternativa, la resistencia media del concreto es diferente de 30 megapascales. Esta es una prueba bilateral porque estamos interesados en determinar si la media es diferente, ya sea mayor o menor que 30 megapascales. Vamos a utilizar el estadístico T para calcular la prueba, debido a que la muestra es pequeña. N es igual a 10 y en el estadístico T, N es menor a 30. Y la desviación estándar de la población no es conocida, solo la desviación estándar de la muestra está disponible. Entonces, para realizar una prueba T de manera adecuada, es crucial verificar que se cumplan ciertas condiciones. En este caso, la muestra de resistencia del concreto debe de ser representativa, tomada de manera aleatoria, y la población de donde se extrae la muestra debe seguir una distribución aproximadamente normal. En este caso, realizamos un histograma donde la forma del histograma se asemeja a una campana, característica de una distribución normal, y realizamos un gráfico QQ donde los puntos en el gráfico siguen aproximadamente una línea recta. La muestra cumple con la condición de normalidad, por lo tanto es apropiado utilizar la prueba T para analizar si la media de la resistencia del concreto es significativamente diferente de 30 megapascales. El ejemplo se realizó en RStudio. Creamos una variable llamada resistencia, creamos una variable media poblacional que es igual a 30, creamos una variable resultados donde se realizó el ttext, entre paréntesis colocamos resistencias, mu igual a la media poblacional, la alternativa es igual a toSize, el intervalo de confianza es igual a 0,95. Imprimimos esto y tenemos como resultado el estadístico T es igual a 0,042905, un valor cercano a cero. Indica que la media de la muestra está muy cerca de la media poblacional. Tenemos un p-valor de 0,9667 que es mayor que 0,05. Esto sugiere que no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Tenemos un intervalo de confianza que incluye la media poblacional de 30 megapascales, indicando que la media muestral es compatible con la media esperada. Y tenemos una media muestral de 30,01 megapascales, que es prácticamente igual a la media poblacional. Entonces podemos concluir, dado que el p-valor es igual a 0,9667 y es mucho mayor que 0,05, que es el nivel de significancia, no rechazamos la hipótesis nula.
Esto significa que no hay evidencia suficiente para afirmar que la resistencia media del concreto es significativamente diferente de 30 megapascales. Yo voy a presentar la prueba de hipótesis para la proporción. Esta prueba es utilizada o adecuada cuando los datos se están analizando constan de cuentas o frecuencias de elementos de dos o más clases. El objetivo de esta prueba es evaluar las afirmaciones con respecto a una proporción o porcentaje de población. Bueno, tenemos para esta prueba se deben cumplir tres condiciones: aleatoriedad, normalidad e independencia. Bueno, la aleatoriedad nos dice que la muestra debe ser escogida aleatoriamente y no debe ser afectada por algo externo. La normalidad nos dice que el P muestral debe tener 10 éxitos esperados y 10 fracasos esperados, que esto se calcula con las siguientes fórmulas que están aquí, que sería la N, que sería la muestra, el tamaño de la muestra, por P, que sería la proporción de la hipótesis, mayor o igual al 10%, a 10, perdón. Luego tenemos n, que ya expliqué que era, 1 menos p, que es mayor o igual al 10. Luego tenemos la independencia, que esto nos dice que el tamaño de la muestra debe ser menor al 10% que el tamaño de la muestra debe ser menor al 10% que el tamaño de la población. Luego tenemos la proporción muestral, que es la proporción observada de la muestra. Luego tenemos estos son términos, que es proporción muestral, es la proporción observada en la muestra, el nivel de significancia, que es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. Luego tenemos el valor de P, que es la probabilidad de obtener un valor extremo o como el observado o más extremo si la hipótesis nula fuera verdadera. Bueno, ahora tenemos un ejemplo de prueba de hipótesis para la proporción. El ejemplo nos dice que supongamos que en una empresa de construcción quiere verificar si la proporción de efectos en un lote de ladrillos es menor al 5%. Se selecciona una muestra de 200 ladrillos y se encuentra que 8 de ellos tienen defectos. Para ello utilizamos un código en R, donde tenemos n como variable, que es 200, esto es el tamaño de la muestra. Luego tenemos x, que le asignamos el número de efectos de la muestra, que es igual a 8. Luego tenemos la proporción muestral, que se calcula el número de defectos sobre el tamaño de la muestra. Luego tenemos la proporción hipotética, que esto viene de las dos hipótesis que se plantea. La hipótesis nula, que nos dice que es igual al 5%, que sería igual al 0.05. Y tenemos la hipótesis alternativa, que es menor al 0.05. Luego tenemos el estadístico de prueba Z, que este se escoge porque podemos encontrar Z y compararlo con la tabla Z para encontrar el valor de P. Tenemos el estadístico Z, que nos dice que es la resta entre el P muestral y el P de la hipótesis sobre la desviación estándar, que esto se calcula en la raíz cuadrada de la P hipótesis por 1 menos la P hipótesis sobre el tamaño de la muestra. Imprimimos los resultados y tenemos como proporción muestral, que es 0.04, el estadístico de Z es menos 6.64, y luego tenemos el P, que se calculó que es 0.258. Como el P es mayor perdón, aquí en el value insertamos ¿cómo se dice? Insertamos un valor de significancia, que sería 0.05. Como el P es mayor que este valor de significancia, concluimos que no rechazamos la hipótesis nula y tampoco hay evidencia suficiente para decir que la proporción de defectos es menor al 5%. Eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, a continuación vamos a hablar acerca de la regresión lineal. Y la regresión lineal es una de las técnicas de análisis de datos que predice el valor de datos desconocidos mediante el uso de otro valor de datos relacionados y conocidos. La fórmula para poder nosotros calcular la regresión lineal es y es igual a b0 por x más b1 más epsilon. b1 y b0 son dos constantes desconocidas que representan la pendiente de regresión, mientras que epsilon es el término de error. Uno de los ejemplos en los cuales utilizamos la regresión lineal es, por ejemplo, cómo cambia el tamaño de un niño con respecto al tiempo, o también cómo mejora el hormigón con respecto a los días.
Bueno, a continuación les voy a hablar acerca de un ejemplo de la regresión lineal en la plataforma Opta. Supongamos que queremos analizar la relación entre el área de la construcción en metros cuadrados. En este caso sería la variable independiente X y el costo de la construcción en miles de dólares, la variable y sería la dependiente. Entonces tenemos los datos. 50, el costo 150, 100, 250, 150, 350, 200, 450 y 250, 550. Entonces aquí en el código lo que hicimos fue primero poner los datos de entrada, tanto en el eje X, que ya dijimos que era el área de construcción, y el eje Y, que eran los costos de construcción. Luego añadimos la columna de 1 a X para la intersección y después calculamos los coeficientes de la regresión lineal y finalmente la predicción de esta usando el modelo de regresión lineal que ya hablé anteriormente. Seguidamente ponemos comandos para poder graficar los datos y la regresión lineal y finalmente mostramos los coeficientes. Y como podemos ver a nuestro lado derecho ya tenemos nuestra gráfica de regresión lineal, costos versus área de la construcción. Se podría decir que el área de la construcción, como ya dijimos, es el eje X y el eje Y son los costos de la construcción. Y ahora vamos a graficar en Estudio R con los mismos datos que hicimos el anterior ejemplo. Primero vamos a instalar y cargar los paquetes necesarios. Instalamos el paquete ggplot2. Luego vamos a tomar los datos de entrada donde definimos los vectores tanto en el eje X como en el eje Y con los datos del área y a su vez con los datos del costo de la construcción. Luego creamos un data frame donde creamos este data frame con los vectores X y Y. Seguidamente ajustamos el modelo de la regresión lineal, ajustando al modelo que ya les dije anteriormente con LM y almacenamos los resultados en la variable modelo. Luego mostramos el resumen del modelo. Seguidamente mostramos lo que es las predicciones. Aquí calculamos las predicciones con YPRED basado en el modelo ajustado. También vamos a crear la gráfica usando ggplot para crear esta gráfica añadiendo los puntos de los datos originales y la línea de la regresión. Después mostramos la gráfica usando el print para mostrar la gráfica en Estudio R y seguidamente guardamos la gráfica usando ggsave, que en español vendría a decir ggguardar. Esto para poder graficar en archivos PNG llamado regresión lineal construcción, que en este caso fue como yo lo guardé. Y finalmente mostramos los coeficientes que fueron extraídos de este modelo. Y como podemos ver ya tenemos igual la gráfica ajustado ya a los puntos necesarios, donde decimos que tenemos que cuesta el costo de la construcción es 250 y el área es de 100 metros cuadrados. Otro ejemplo vendría a ser 450 dólares. Este es el costo que vendría a ser estos 450, 200 metros cuadrados en construcción, o sea, el área de la construcción.